Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: Generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. Os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le diríais a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, nuevamente el Evangelio nos pone frente al poder sanador y liberador de Cristo. Y vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, cómo orar por los hijos. Segundo, Jesús vence al mal. Tercero, cómo tener más fe. Vamos con el primer punto. ¿Cómo orar por los hijos? Nos presenta el Evangelio a un hombre que viene a suplicar al Señor la liberación de su hijo. Hay una serie de elementos que nos sirven a nosotros para tener discernimiento y saber cómo orar por nuestros hijos. Noten que lo primero que hace este papá es ponerse de rodillas. Óyeme, tú que tienes un hijo, o que tienes tal vez un sobrino, o un nieto, o una persona que está bajo tu cuidado y quieres orar por él, lo primero que hay que hacer es ponerse de rodillas, suplicarle al Señor. Se le pide de rodillas al Señor porque reconocemos que nosotros mismos somos incapaces de aquello que le estamos pidiendo a Dios. Reconocemos el señorío de Jesús y por eso este hombre, dice el Evangelio, dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo. Nos ponemos de rodillas, reconocemos el señorío del Señor y pedimos compasión. Y cuando vamos a orar por nuestros hijos, no solo vamos a orar por su salud física. Efectivamente, este papá le dice al Señor que el niño tiene epilepsia y le dan ataques. Pero oramos también por su salud espiritual. Noten que el papá le dice que tiene un demonio y su hijo, atormentado por el mal, necesita ser sanado. Entonces, debemos aprender a orar integralmente por nuestros hijos, de rodillas, pidiendo compasión, reconociendo el señorío del Señor, pero pidiendo integralmente por ellos. Entonces, de esta manera, nuestras peticiones serán escuchadas. Y créanme, el Señor no deja de oír la oración que hace un papá, que hace una mamá por sus hijos. Tiene un enorme poder de intercesión la plegaria que elevan los padres, agarrados de la mano, en la noche, de rodillas, esa plegaria llena de fe, de esperanza, por esos hijos que se están perdiendo, por esos hijos que necesitan sanación física, por esos hijos que tienen problemas económicos. Los papás tenemos un poder de intercesión tremendo y debemos aprovecharnos de él. Muchas veces hemos creído que en la educación de nuestros hijos estamos solos. Hemos creído que nos corresponde exclusivamente a nosotros y se nos ha olvidado que Dios nos ha dado un enorme poder. El poder de interceder por ellos. Incluso, el Evangelio nos cuenta que este papá pidió a los discípulos de Cristo por su hijo. Y aunque el Evangelio nos dice que los discípulos no pudieron hacer mucho debido a que en ese momento no tenían la fe suficiente, también de alguna manera nos está enseñando que podemos contar en el misterio de la comunión de los santos con la intercesión de otras personas. A veces se me acercan personas a decirme: Wilson, ore por mi hijo. Y eso me parece muy lindo, porque estamos orando unos por otros, porque creemos en el poder de la intercesión, de la comunión de los santos. Este papá pidió a los discípulos de Cristo. Nosotros podemos pedir a los santos del cielo incluso que oren por nuestros hijos. Créanme que, por ejemplo, en muy pocas ocasiones he escuchado en el ofrecimiento de la Santa Misa, en las intenciones, la súplica de algún papá, de alguna mamá, por la conversión de sus hijos. Y nosotros deberíamos hacerlo más frecuentemente, porque, repito, debemos confiar en el poder de intercesión que el Señor nos ha dado. Segundo,
Jesús vence al mal. El Evangelio nos dice que después de la petición de este padre, Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Queridos amigos, nos encontramos aquí ante el poder del Señor. El poder sobre el demonio, que es capaz de pisotearlo, es capaz de expulsarlo de una persona, es capaz de sacarlo de allí, de donde esté. Pero también el poder sobre la enfermedad, porque es también capaz de curar físicamente a este niño. El Señor tiene poder y debemos confiar en ese poder. Debemos entender que el mal siempre será vencido. Esto es importante recordarlo hoy, cuando muchas veces vemos que el mal crece, cuando vemos que el mal se extiende por doquier, cuando sentimos que la oscuridad en este momento está ganando a la luz. Cuando prendemos la televisión, entramos a alguna página de internet, nos metemos a algún grupo de WhatsApp que tenemos y nos damos cuenta que lo que hay es en muchas ocasiones el pulular, el abundar de cosas malas. Y entonces nos preguntamos, ¿y dónde está el bien? ¿Y dónde está el triunfo del Señor? Queridos amigos, el triunfo del Señor está más vivo que nunca, está más latente que nunca. El Señor siempre vence. El Señor siempre será victorioso. Y déjame decirte que allí, cuando el demonio creía que estaba venciendo a Cristo al momento de montarlo en la cruz, allí, justo allí estaba siendo vencido Satanás. Y lo mismo pasa ahora. El demonio cree que está venciendo, que todo lo tiene bajo control, pero no sabe que Dios, crucificado, está venciendo. Que a partir precisamente de este aparente fracaso que estamos viendo del bien en el mundo, de este retroceso que estamos sintiendo de la moral, de las costumbres, allí el Señor está pidiendo almas víctimas, almas que se unan a su cruz, que ofrezcamos todo este sufrimiento que estamos viendo unidos a su cruz, y créanme, el mal será vencido definitivamente. Una y otra vez ha sido vencido y también en nuestra época lo será. Confía, cree. El Evangelio de hoy nos llama a tener confianza en la situación que estás viviendo. El Señor va a vencer. El Señor va a salir victorioso, el Señor va a triunfar. No estás solo, no estás sola, no vas a ser derrotado porque estás del lado correcto de la historia, del lado del que venció en la cruz. Tercero, ¿cómo tener más fe? Los apóstoles se le acercan al Señor y le dicen, ¿por qué no pudimos echar nosotros al demonio? El Señor les contesta, por vuestra poca fe. Y acá pone esa famosa parábola del grano de mostaza. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover una montaña. Querida familia, qué importante es hoy pedir al Señor crecer en la fe. ¿Y cómo hacemos para tener más fe? Lo primero es pedir el don. La fe es un don. La fe no es producto de mi inteligencia. La fe no es producto de mi ingenio. La fe no es producto de mi capacidad. La fe es un don que se recibe de lo alto y es un don que hay que pedir. Basta que tengas un poquito de fe para que crezca esa fe, porque con ese poquito de fe te basta para levantar tus ojos al cielo y decirle, Dios mío, creo, pero aumenta mi fe. Todos los días dile, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Pero además hay que darle importancia al tema de la fe. Tú no vas a cultivar algo que no consideras importante. Lo primero que tenemos que entender después de pedir el don de la fe es que la fe es un don importantísimo y hay que cultivarlo. Ciertamente es un don, una semilla que se recibe como don, pero esa semilla hay que regarla todos los días. En cuanto a don, es una semilla. En cuanto a esfuerzo personal, es regar todos los días esa fe, cultivarla, sacarle tiempo, sacarle espacio a crecer en la fe. ¿Y cómo se hace esto? La lectura diaria de la palabra, lectura de libros espirituales, ver películas de vidas de santos, escuchar charlas católicas, ir a retiros espirituales, participar frecuentemente de las actividades de la parroquia, llenarme de lo espiritual. Si estamos aficionados exclusivamente a cuestiones, no digamos malas, pero digamos secundarias, el fútbol, la distracción, las series, el internet, las redes sociales, pero no cultivamos adecuadamente nuestra vida espiritual, jamás vamos a crecer en fe. Por eso, hoy pidámosle al Señor el don de la fe. La oración de hoy será una oración por nuestros hijos. Señor, concédeme un hijo que sea bastante fuerte para tener conciencia de sus debilidades, un hijo que sepa aceptar con nobleza la derrota y que sea humilde en la victoria. Dame un hijo que te conozca y que sepa que el conocimiento de tu amor
es el principio de la sabiduría verdadera. Señor, te pido que le enseñes a permanecer de pie en las tempestades y dificultades de la vida y a mostrarse compasivo con los que caen. Dale un corazón puro con aspiraciones elevadas, que sepa ser dueño de sí antes de querer mandar a los demás, que sepa reír sin olvidar cómo se llora, que tienda al porvenir sin perder de vista su pasado. Dale la humildad para que siempre recuerde la sencillez de la grandeza verdadera, la comprensión de la verdadera sabiduría y la mansedumbre de la verdadera fuerza. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, cómo orar por los hijos. Segundo, Jesús vence al mal. Tercero, cómo tener más fe. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedir al Señor el don de la fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.